Muy queridos hijos, hemos comenzado a leer del libro del Deuteronomio. Literalmente, Deuteronomio significa después de los números, y ha sido colocado después del libro de los números. El Deuteronomio es un libro muy especial de la Sagrada Escritura, porque es una relectura de toda la historia de Israel hasta ese entonces en clave de la acción del Señor. Resulta que haciendo unos trabajos de reparación en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, los albañiles encontraron en una pared los rollos de la ley, que se había perdido y el pueblo ya no vivía según los preceptos del Señor. Fueron sacados por los sacerdotes, lo vieron y en una expresión muy bonita dicen que se volvió a leer toda la ley en forma litúrgica al pueblo y el pueblo iba respondiendo amén. Pero a partir de ese encuentro, de estos libros, digo que se habían perdido, se había olvidado incluso el contenido total de la ley, es decir, de la Sagrada Escritura, lo que mandaba el Señor. A partir de ahí no solo comienza una reforma religiosa, sino que se vuelve a pensar toda la historia de Israel hasta ese momento en clave del Dios que los ha venido escogiendo, que los ha venido salvando, que los ha venido conduciendo hasta ese momento. Digo, es precioso, porque ya cuando uno tiene algunas hojas de calendario, no es que ya nos acerquemos, pero también habría que pensarlo. Es volver a leer la historia de uno con lo que somos en este momento para buscar los momentos en que Dios se nos fue dando a conocer, que posiblemente por tantas cosas, la juventud, la euforia, las preocupaciones, no nos dimos cuenta de que era Dios el que caminaba al lado de nosotros, como no se dieron cuenta los discípulos de Maús que era Jesús hasta que partió el pan. Digo, es precioso porque hay tantas cosas que ocurren que estamos constantemente tentados a la desesperanza e incluso a pensar de que Dios no nos quiere, no nos escucha, no ha estado con nosotros, que juega con nosotros, y no es así. Desde esa perspectiva, el volver a leer este bellísimo pasaje, capítulo 4, versos 32 al 40, teniendo esto de trasfondo, podemos entender lo que está diciendo el autor y lo que nos está diciendo el Señor a nosotros, no hace 2000, 3000 años, sino en este momento. Moisés habla al pueblo y le dice: pregunta a los tiempos pasados, un recuerdo de la historia. Pregunta, investigación de la historia del anterior. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Es desde el inicio. Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta, del Dios que se hace presente, que no. ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, sin morir, que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? Bueno, el que oyó fue Moisés, pero Moisés representaba a todo el pueblo. Lo que se veía era la columna de fuego con la que dialogaba, pero Moisés representaba a todo el pueblo. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? Todavía en este momento de la reflexión,
no han comprendido que solo hay un Dios. Por eso habla que si hay otro Dios, para hacer la comparación del Dios nuestro, del que se ha manifestado a nosotros. ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Después de este inquietar, buscar desde el origen, volver a pensar toda nuestra historia, incluso para encontrar, ¿cómo no?, sería el resultado que Dios me amó desde antes de que yo naciera. Y para que entre en mi razón, en mi experiencia personal, que soy el fruto del amor infinito de Dios. Y que en las circunstancias que me puso, me ayudaron para hacer crecer. Unas sentí directamente que me servían de cirineo, otras que más bien sentía que era la oposición, pero en esa oposición logré crecer. No me morí ahí, no me quedé. Y reconocer que el Señor estaba en todo eso. Y digo, esto es importante porque hay personas, independientemente de la edad que tengan, que todavía hacen historia ficción. Un poquito antes de la misa, hablando con el que vende bananos en la esquina, me decía: padre, ¿qué hubiera pasado si? Le digo, eso sería historia ficción. Ahora la historia ya está hecha, la tenemos que asumir. Pero si hablamos de nuestra propia nación, de cosas de que, no digo de los chavalitos, gente menor que nosotros, que no conoció, lo recordaba por decir alguna cosa, que no las haciendas de bananos de plata, ¿no?, sino que lo usual era que para conseguir una mejor sombra para el café se sembraba chahuite, pero el fruto de ese chahuite no era del dueño del cafetal, era de los trabajadores. Era Nicaragua, era de los trabajadores. Y el café se cortaba, había un segundo corte, pero el café que caía al suelo, o lo que llaman de la segunda pepena, ese ya no era del dueño, era de los trabajadores, parte de su salario real. Se terminó por un montón de causas, se terminó. Como se terminó el sacar la mecedora, la cera para tomar el fresco, se terminó. La señora mayores, uno que iba, le sacaba la mecedora, que tomara el fresco, más o menos jóvenes nos sentábamos en la grada, hacíamos más o menos la visita. Eso se terminó. Circunstancias concretas. Se terminó, le decía el que en nuestras casas no se abría la puerta de la sala solo para, pero la puerta del zaguán estaba abierta y nadie se metía. Y si entraba alguien, tocaba y preguntaba. Había una rejita, ese caso, de madera para que no se saliera el perrito o alguna cosa. Esa Nicaragua se terminó y algunos no la conocieron. Me decía: padre, ¿y qué hubiera pasado si hubiera seguido? Le digo: no lo sé. Ahora tenemos algo, que es lo que tenemos que asumir. Pero al asumir todo esto, tendríamos que hacer como el de Deuteronomio, que hasta en los momentos que pensamos nosotros de ausencia del Señor, Él estaba ahí. O en los momentos que, sería horrible, que me olvidé del Señor, que levanté ídolos, las ideologías, las personas, el Señor también estaba ahí amándome, tocándome a la conversión. Si pudiéramos releer nuestra historia de Nicaragua, incluso la nuestra, desde mi nacimiento hasta el momento, ¿cómo tendría que agradecerle al Señor? La semana que viene vamos a recordar, y habría que recordarlo y habría que hablar de eso, de cómo esta ciudad en concreto hace 66, 67 años se estaba muriendo, deshaciendo. El Cerro Negro la amenazaba, y fue el atrevimiento de un obispo, de Monseñor Oviedo, que no solo salió a ordenarle al volcán que se calmara, sino que hizo una promesa que tenemos que cumplir, de penitencia, y recordar que
con todas las cosas buenas de León. Hay alguien dice que hablo muy mal de los leones. Yo le decía a uno de mis hermanos, si estuviera en Matagalpa tendría que actualizar en Matagalpa, si estuviera en Managua, si estuviera... No es que hable mal, pero hay que señalar las cosas que están malas para poder corregir. Digo, tendríamos que recordar en todas partes que el Señor salvó a León. Y la promesa de Oviedo era que en agradecimiento a la Virgen Santísima se iba a celebrar una como purísima, pero de penitencia. Ofrecer no solo por mis pecados, sino por los pecados de los demás, por los pecados de la ciudad, por las veces que como ciudad nos olvidamos de Dios. Y León también tiene en estos 60, 70 años una serie de episodios muy feos. No solo hacer reparación por aquellas cosas, sino para que el Señor vuelva a bendecir León, sin dejar de tocar todas las cosas que hay que tocar. León sigue muy abandonado. Puede ser el discreto. Le dije que la semana pasada al fin llegó a hablar conmigo Delgadillo, que es el secretario político del Frente, miércoles. Y entre otras cosas yo le decía, ¿qué pasa con León? Digo, acabo de ver la propaganda de Avianca, la compañía colombiana, y ofrecen no solo su viaje a Nicaragua, sino excursiones turísticas a Masaya, Granada, Rivas. ¿Y qué pasó con León? Y ustedes como Frente Sandinista, como gobierno, no pueden dejar olvidado a León. ¿Cierto? Me parece muy bien que a Granada ya se haga carretera de 3 carriles por lado, pero León todavía tenemos la carretera de 2 carriles disminuidos que se hizo para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el desarrollo que tiene que tener León? Me decía Ever, creo que se llama, me decía, padre, desde hace 3 meses me encargaron a mí de turismo y a ver si va a ser de verdad, si ahora solo le ofrecemos a los turistas guaro, sexo y droga. Está hablando mal de León, son realidades y hay potencialidades que hacer. León tiene muchísimo que sacar. Volver a convertir en Parque de los Poetas y darle uso real a la poesía, a lo que ahorita es el Parque de las Hamburguesas. ¿Está hablando mal? No, son realidades. Me duelen. Me duele que Granada, sin tener el bagaje intelectual o ético de León, sin poder presumir Granada de un Rubén Darío, Salomón de la Selva, Azarías Palé, por decir 3, tenga un festival internacional de poesía y León no. Chinandega ya está ya convocado a un festival centroamericano de poesía y León no. ¿Está hablando mal de León? No. Es hacer una lectura de lo que nos dio el Señor. No para hacernos soberbios y presumir, sino para ofrecerle a los demás. Es cultura que le tenemos que ofrecer a los demás. Darío es universal, Salomón es universal, Azarías es universal. La cultura que tendríamos que volver a rescatar de León y darle oportunidad a los poetas jóvenes para hablar de un simple aspecto de esta ciudad que se desperdicia. Ya no hablemos de las comidas, ya no hablemos de los dulces, ya no hablemos de las tradiciones de León, que las tiene, y bellísimas, y únicas. No todos tienen, aunque sea leyenda, de un capitán militar que recorre en su caballo, él sin cabeza, recorriendo la leyenda de Arechavala. No Arechavala, sino Arechavala. Que habría que volver a leer la historia
en clave auténtica del amor infinito de Dios para nosotros, no solo para consolarnos si hay algo que nos amarga y qué, sino para llenarnos de nuevo de entusiasmo. Entusiasmo es llenarse del Señor en Feus, ¿no? Llenarse del Señor para seguir afrontando los retos, para seguir apoyando, formando, corrigiendo lo que hay que corregir, pensando, sin ser dramático, que nosotros ya estamos de salida. Me lo decía antes de misa alguien, estamos de salida. Aún tenemos fuerza y si quiere el Señor más tiempo, pero hay que ir formando los otros para que hagan lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. La reforma que necesita toda la ciudad, para hablar de León. Calles preciosas, edificios bellos, historia que tiene que ser contada, que no comenzó hace 34 años, ni hace 35, ni hace 36. El que vendía bananos me dice, padre, ¿y por qué se terminó eso? ¿Y cómo no se va a terminar? Si comenzaron los asaltos, si comenzaron a poner bombas. Dice, y eso fue en el 80, no, un poquito antes. Que comenzaron a asaltar a los dueños de fincas cuando iban a pagar. Es parte de nuestra historia, que hay que conocerla para que jamás se vuelva a repetir. Y los asaltos a los bancos, hay que conocerlo. Pero para ver que en todo eso estaba Dios, y a lo mejor si en aquel momento nos hubieron, y es historia ficción. Y para no llenarnos de amargura, y para lo que nos toque, no sé cuánto, para encontrar la dicha del Señor. Libro de Deuteronomio precioso, cuando lo abramos, sabemos que no vamos a encontrar una crónica de lo que pasó, sino un himno de amor a Dios y un aguijonear al pueblo que no está dando la talla para que se convierta y agradezca al Señor. Tendríamos que imitarlo. En el Evangelio de hoy, que puede parecer contradictorio, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Digámoslo en forma distinta, pero el mismo contenido. El mismo contenido. Miren, tengo un plan general, ni siquiera un plan de nación, un plan de mundo. Lo he pensado, y además con mi sabiduría que te dio. Tengo un plan de mundo. Deja tu plancito chiquito, asumí mi plan. Pero eso sí, apretate la faja para trabajar de verdad, no del diente al labio, en este plan que te ofrezco. Suena, es la misma idea, pero no suena tan dramático de negarte a vos mismo y tomar tu cruz y seguirme. Seguí el plan trazado desde antiguo, que ha sido vuelto a formular y puesto operativo por Jesucristo, que es la salvación. Y en este plan nos dice la finalidad, que toda realidad tenga a Jesucristo por cabeza, toda realidad, del cielo, de la tierra, de la vida. Cabeza, toda realidad, todo cuanto existe, toda institución cuanto existe, tener a Jesucristo con cabeza es que es el que manda, nosotros seguimos. Y en esto nos vamos a encontrar nosotros profundamente, no solo como criaturas queridas por Dios, cumbre de la creación, sino seres tan queridos por Dios que Dios quiso que su Hijo se hiciera hombre para poder amar en nosotros, así lo rezamos, lo que amaba en Jesucristo, la humanidad que en Jesucristo es divinizada. Nuestra propia humanidad, nuestra propia mundaneidad, digámoslo así, no como opuesto al plan de Dios, sino como realidades concretas nuestras.
¿Y qué va a querer el Señor de nosotros sino que lleguemos a la plenitud del ser, a la plenitud de la felicidad, a la plenitud de la verdad, a la plenitud? Pero para llegar a la plenitud hay que hacer ejercicio, hay que hacer escogencias, hay que las hacemos a diario. Y cuando las hacemos atinadas, es decir, como Dios manda, tiene su fruto. Cuando no las hacemos, nos lleva al fracaso. O nos lleva, por lo menos, al mal sabor de boca. Es la misma idea dicha en otra forma que puede parecernos más positivo, pero este es el mensaje. Dios tiene un plan, no solo para el mundo, digo, ojalá fuera plan nacional, plan de nación, sino plan del mundo. Y no es por 5, por 10 años, sino hasta la consumación del tiempo. Y nos invita a participar de él. Para entrar a este plan, lo mismo que se le dice a los políticos, para entrar a un plan de nación tienen que dejar sus planes partidarios para entrar a este plan y redefinirse dentro de él. Pero no es una parte sobre la otra, sino la nación sobre todo, y ahí los partidos ayudan. Volver a poner las cosas en su sitio. Y este es el negarse a sí mismo, y este es el tomar su cruz. El tomar su cruz es tomar el trabajo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. Padre, eso es muy cansado. Déjenme recordar a lo salvaje y a lo bruto. ¿Y qué tal si el corazón nos dijera, desde la 7ª semana, 6ª semana, comencé a latir antes de que naciera? Estoy cansado, me voy a tomar unas vacaciones de un día sin trabajar, sin latir. ¿Qué le diríamos nosotros? Pobrecito corazón, descansar. Que nos dijeran los pulmones, desde que naciste, los pulmones un poquito después que el corazón, desde que naciste, antes de cortar el cordón umbilical, cuando te dieron el golpecito para limpiar de líquidos amnióticos, comencé a ensancharme y contraerme, comencé a respirar para vos, sin parar. Dame medio día de vacación. Para nuestro corazón, su realización es seguir funcionando, lo mismo que para los pulmones. Para nuestro mundo, la realización es que cada uno de nosotros, convertido de verdad, es decir, adoptando el plan de mundo elaborado por Dios y puesto en práctica en la persona de Jesucristo, el reino de Dios, que nosotros consciente, voluntariamente nos sumemos, y para eso nos olvidamos de nuestras ideas, de nuestras metitas, para redefinirnos dentro de este plan mundial. Suena mejor, ¿verdad? Pero suena más exigente todavía. Haciendo, trabajando, no jugando sombra. Esta es la cruz de cada día. Padre, pero entonces, ¿cómo no va a querer el Señor que descanse? ¿Cómo no va a querer el Señor para los poquitos mayores que goces de tus nietos, de tus bisnietos? ¿Cómo no va a querer que te encontres con ellos? ¿Cómo no va a querer que veas el fruto del fruto del fruto de tus entrañas? ¿Cómo no va a querer? Y que no lo vea aquí, lo va a ver del cielo, a no ser que el Señor nos haya llamado a no tener descendencia propia según la carne, pero sí según el Espíritu. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Decirle sí al Señor, estar atento a su palabra, volverme a examinar. Y digo, y si he entrado a un punto como el de Deuteronomio, volver a pensar mi vida. Hablando el otro día con alguna persona, me preguntaba sobre confesiones y le digo, de vez en cuando la Iglesia recomienda confesiones generales. Es decir,
de toda la vida, incluyendo los pecados ya confesados. Hay que hacerle ver al confesor que es confesión general. Te tiene que dar más tiempo y te tiene que saber. ¿Y eso cuando? Por ejemplo, cuando yo comencé la vida religiosa, el consejo era una confesión general de toda la vida, desde que me acuerdo. Por ejemplo, se puede recomendar perfectamente al que se va a casar. ¿Y qué logro con eso si el pecado ya está confesado? Si ya está confesado, y volvemos al bellísimo Deuteronomio, volver a repensar toda mi vida en clave de Dios, en clave de Dios. Volver a poner mi vida en las manos del Señor en el sacramento de la reconciliación. Y si en algo aún tengo, acogerme a la infinita misericordia de Dios. Me lo dice alguien que lo está poniendo en la lista para trasplante de riñones. Digo, pues bien, vas a someter, prepárate bien, con calma, decirle al que me dice, si vos me vas a confesar, sí, pero no te lo pondrás de antes, en el momento de decirme que es confesión general, así uno toma tiempo. Si hace falta una hora, paciencia. ¿Y de qué sirve Deuteronomio? Todo el libro del Deuteronomio. Volver a pensar mi vida en clave de Dios, del infinito amor de Dios. Que el Señor nos siga abriendo la mente, el corazón, iluminando desde la fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.